Muy bien. Bueno, aquí con el maestro Zenén Ceferino, con Rafa Herrera, un servidor Vicente Serrano, para desmenuzar una extensa y nutrida mañanera en la que pues se le cierra la boca a muchos críticos del gobierno, sobre todo en el caso de Rocío Nale, que ha sido tan poco valorada después de las negociaciones con las grandes potencias productoras de petróleo. Y bueno, mi querido Rafa, mi querido Zenén, Rocío Nale confirma que es México el que le pide al príncipe de Arabia Saudita su voto, y que es el príncipe o los árabes los que piden el aplauso para México en este diferendo que, bueno, pues que nos llevó a esta situación. Pero es importantísimo, porque la voz de una mujer que se oye, Su Majestad, México ya votó a favor del acuerdo, ¿usted cómo va a votar? Y dice, yo privilegio el consenso. La voz era entonces de Rocío Nale. Totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Te saludo con mucho gusto, Zenén. Te saludo, Vicente, a todo el equipo de Sin Censura. Saludo a toda la gente que se va conectando, que se va aquí con esta transmisión de Sin Censura. Muchas gracias por su like, por su compartir y estar al pendiente de nuestro canal. Muy interesante hoy la conferencia mañanera, porque pone en alto el nombre de México, Rocío Nale, de una manera magistral, de una manera importantísima, donde dicen que la negociación, a pesar de los representantes, pues casi era una negociación de jefes de Estado, ¿no? Donde la intervención estaba obviamente de Putin, la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el momento que se le solicita al príncipe de Arabia Saudita que vote, de una manera amable, de una manera solidaria, dice, adelante, vamos a votar a favor de este consenso. Y creo que la negociación que hoy hace México, bueno, que hizo hace unos días, pues lo reafirma aquí Rocío Nale de manera contundente, a diferencia de muchos analistas, de muchos de la comentocracia, de muchos politólogos que atacaron, yo creo que de manera injusta, a Rocío Nale sin saber realmente cómo estaban las negociaciones, y se adelantaron un pronóstico que era muy erróneo a lo que iba a lograr el gobierno de México en esta transacción de la OPEP. Y nuevamente nos explican, maestro, que la decisión de Donald Trump de apoyar, de intervenir cuando normalmente no interviene el gobierno de Estados Unidos, pues no es necesariamente por apoyar a nuestro amigo México, es porque le conviene a Estados Unidos asumir ese papel. Creo que van quedando más detalles, más claridad acerca de esto, que definitivamente es reconocido incluso por las publicaciones más conservadoras y expertas en negocios como una victoria diplomática histórica de México. Así es, Vicente. Buenos días a toda la gente. Vamos, mi gente, la gente trabajadora. Buenos días al equipo en Chicago, al equipo en México. Buenos días, Vicente, Rafa. Pues sí, efectivamente, vale más comer pan duro en la concordia que pan blandito en la discordia. Nuevamente están los escenarios precisamente aclarados, están poniéndose en la mesa, no hay nada debajo de la mesa, volvieron a recalcarlo, pusieron en evidencia la carta y pusieron en evidencia a quienes decían y estaban haciendo prejuicios sobre el tema. Es importante, y la mañanera yo veo que se mueve en tres escenarios este día: el escenario internacional, el escenario nacional y el escenario muy doméstico. Sí. Hablando de la operación de la OPEP, hablando precisamente de la situación nacional y yéndose a lo local con este apoyo a Hermosillo, que consiguen 500 millones de pesos para inversión. Que serán 50 ciudades las que van a ser apoyadas, dice el presidente, y empieza con Hermosillo con 500 millones de pesos, la capital del estado de Sonora. Otro de los temas que creo que son importantes analizar para la gente es esta iniciativa del presidente de decir, si tan enchilados están mis adversarios, no esperemos al 2022 y hagamos en el 2021
la revocación, la consulta para la revocación de mandato, algo que fue rechazado por el PAN, por ejemplo, ¿no? Algo que fue rechazado y el presidente les pregunta ¿para qué esperarnos? ¿Para qué aguantar de una vez hablar de la revocación de mandato? Porque dice, un presidente sin el apoyo del pueblo es un florero, es un adorno. Yo lo propuse, que conste, que quede constancia. Ricardo hace referencia a Ricardo Monreal, pero los grupos parlamentarios de oposición votan en contra de esta iniciativa. Le tienen pavor a Andrés Manuel López Obrador, y no porque sea el autoritario que quieren pintar, sino porque saben que en este momento histórico y en el 2022 van a perder la revocación de mandato. Creo que es otra de las jugadas ajedrecistas del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los exhibe. Si ustedes me están diciendo que estoy cayendo en las encuestas, que la gente se está desilusionando, pues vámonos a la revocación de mandato. ¿Para qué quiero estar como presidente cuando no tengo el apoyo del pueblo? Y decimos allá en mi pueblo, se les hizo así a muchos. Es la verdad, les dio frío. Y bueno, pues este es un tema importante para el presidente y creo que debe de ser un tema importante también para la gente. Sí, es un tema muy importante. Fíjate, estaba yo viendo varias encuestas y que estas encuestas le dan arriba del 60% a Andrés Manuel López Obrador en su aceptación. Eso quiere decir que sigue manteniendo esa base fuerte, esa base que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus electores que votaron con él. Oye, y ya que hablas de estas encuestas, ojo, porque la gente también tiene que estar al pendiente, tiene que saber, bueno, la encuesta de fulano de tal, ¿quién es fulano de tal? ¿A quién ha beneficiado? Es consulta Mitofsky. No, porque la encuesta a la que te refieres es la que publica SDP Noticias, ¿no? SDP Noticias publica esta encuesta de Amlometrics que pregunta: si hoy fueran las elecciones para decidir si Andrés Manuel López Obrador continúa en la presidencia de la República, ¿cómo votaría usted? El 60.4% que continúe y el 39.6% que se vaya. Esta es de SDP Noticias. Hace unos días, pues Ciro Gómez Leiva con México Elige, una encuesta en Facebook que dice que la mayoría votaría para que se vaya López Obrador. Nada más aclarar eso, Rafa, porque muchas veces cuando hablamos de encuestas, pues la gente piensa que todas las encuestas son creíbles, confiables, honorables, etc, etc, etc. Imagínate una encuesta en Twitter y una encuesta en Facebook, donde se puede meter un bot de Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando de ese país. Exacto. O que puede entrar de Colombia o bots de otras naciones y con eso manipulan el resultado. Por eso digo, encuestas pedorras de la oposición, donde incluso hasta Javier Lozano las presume como si no supiéramos nosotros que puede meterle mano quien sea. O sea, no son reales. Aquí la realidad es de que tú vas con la gente de a pie y le vas preguntando si todavía tienes la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que 7 te dicen que sí y a lo mejor 3 te dicen que no. O sea, estamos hablando entre un 60-70% que sigue manteniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en día. Ahora, sobre la oposición, claro que se les arruga. Porque si tú lees las encuestas, puede haber que venga una baja. No digo que no. Pero y es normal, normal. El desgaste en una presidencia es normal. No importa si se llame López Obrador, Putin, Barack Obama, como se llame. Y ves pero ves los números de los otros partidos y están para llorar. O sea, ni siquiera para decir, bueno, ya remontó, ya está agarrando fuerza el PAN, o ya está agarrando fuerza el PRD o el PRI. O sea, realmente están pa'l perro. O sea, ¿por qué? Porque imagínate, hay encuestas donde le dan el 7% al PAN. Hay encuestas que le dan el 8 o el 10% al PRI. O sea, para que se den cuenta
cómo el PAN está cayendo de una manera tan brutal, Claro. que ya lo rebasó el PRI. Hay encuestas donde el PRI tiene el 10% y el PAN tiene el 7%. El PRD tiene el 3%. Movimiento Ciudadano tiene el 4%. O sea, estamos hablando que van a perder el registro. Como en las redes sociales, la lagrimita cayendo por aquí. No manches, o sea, están para el perro. O sea, yo no entiendo la estrategia, honestamente, del PAN, de querer ser una oposición golpista. Cuando le está más que ayudando, le está restando. Y no entienden, o sea, están de aferrados. Y lo más curioso es de que ya empieza a salir en algunas encuestas México Libre. El 1%. El 1% en esas encuestas. Pero ojo, no hay enemigo pequeño. No, hay que claro. Y otra cosa, Vicente, que es bueno rescatar de esa propuesta es que el presidente dice, ahorrémonos el gasto para el 2022, ahorrémonos el gasto. Esto va a causar un gasto. ¿Por qué no ponemos mi nombre en la boleta solamente con el lema que diga ¿quieres que el presidente continúe o no? ¿Sí o no? Y palomeas o tachas. Bueno, pues, ¿a qué pienso yo? A ver, traduciéndolo un poco al contexto de donde vengo, al contexto rural. Pues yo veo a una oposición, una comentocracia avanzando así, ¿no? Desesperada, ¿eh? Y vienen a salir como lo que vemos en los pantanos del sur de Veracruz, como los que vemos en las lagunas, que salen los camarones así en agrupados y ven venir a la gente y echan para atrás, ¿no? Y se meten a su cueva. A esos camarones le llamamos camarones reculadores o le llaman camarones reculones. Entonces, bueno, yo diría que en el caso de la política serían camarones reculeros. Pero bueno. Oye, por cierto, te mandó un mensajito el presidente. A ver, hay un tema ahí para una 10ª jarocha. Así dijo. Pues tú eres el que estás haciendo 10ª jarochas aquí en Sin Censura, mi querido Zenén. Por ahí vamos a tener que... Sí, lo hacemos con todo gusto, señor presidente, porque sé que ahorita nos está viendo, que disfrute su café, yo sé, y la guajolota también. Oye, el presidente cumple con llevar a Rocío Nale y al director de Pemex. También cumple con seguir reconociendo, pero es que hay de reconocimientos a reconocimientos. También estaba pensando, tenemos al presidente de El Salvador y al presidente de Guatemala criticando al presidente, cuando el presidente anda en otro rollo agradeciendo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, hoy lo mencionó, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que yo insisto que hay que siempre tener reservas con Trump, y al presidente de China por el respaldo a México, a los dos primeros por lo de la OPEP y a China por lo de los insumos. Prometió el presidente no más gasolinazos. Dice que se van a seguir rehabilitando refinerías, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, que se va a aumentar la capacidad de producción y que hay que buscar reducir las importaciones de gasolina y crear más empleos en México. Y ahí es donde hace referencia a lo de las 10ª jarochas, porque dice, esto está de locos, ¿no? De seguir teniendo naranjas y seguir comprando jugo. El jugo. De hecho, manda un mensaje que debe de ponerse el saco al que le quede. Ya comenzó la limpia de la epidemia de la corrupción. Vamos a salir adelante, vamos a enfrentar al coronavirus y vamos a salir como siempre de esta y como vamos a salir también de la peste de la corrupción. No nos vamos a detener, la vamos a desterrar. Estas son las cosas que molestan a muchos, pero que son la base de... pues el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, también Andrés Manuel López Obrador le mete un periodicazo al Universal, porque dice, a ver, para que le quede claro al Universal, le pide a Rocío Nale que lea la carta que envió ella, como secretaria de Energía, al secretario de la OPEP, todo transparente. Ahí está, donde se estipula cuál es el acuerdo, y el acuerdo que se votó y que se logró por consenso, o sea, por unanimidad. Pues ahí que se la dejen de tarea, ¿no?
Claro. ¿Qué más? Yo sí quiero recalcar, Vicente, si me permites, el gran trabajo que ha hecho Rocío Nale, no solamente ahorita como secretaria de Energía, que no se nos olvide las madrizas que le puso en su momento ella como legisladora a lo que fue Emilio Lozoya Austin, Claro. hoy preso, y a González Anaya. Hoy dio a conocer Rocío Nale que una de las refinerías tiene un presupuesto de 200 millones de pesos cuando debería de tener 4,000 millones de pesos, que por eso no está en su capacidad. Y nada más para que se den cuenta, precisamente en 2017 se presentó un presupuesto de Pemex de 5,000 millones de pesos para comprar equipo de cómputo. Que a Rocío Nale, yo recuerdo esa comparecencia donde estaba González Anaya en ese momento, sí, que no le supo explicar el por qué compraron ese equipo y no se invirtió ese dinero realmente en mantenimiento y en refacciones para las refinerías. En pocas palabras, todo el personal administrativo tenía nuevo equipo, pero el personal de producción, que es lo que te deja utilidad, no tenía absolutamente nada de recursos. En pocas palabras, estos señores lo que estaban haciendo realmente era darle en la madre a Pemex. Otra cosa que hace el presidente es desmentir otra fake news, otra mentira, otra noticia falsa sobre un supuesto aumento en la electricidad que circuló en redes sociales y que llevó a personajes como Sabina Berman, a quien admiramos, a quien respetamos, a encabritarse, y llevó también a Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, a responderle, pero dice el presidente que eso es una falsedad de las ¿cómo es? De los traviesos. Esa falsedad de falsedades o algo por el estilo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es otra de los traviesos, como le llaman él. Volvió a llamarles elementales y primarios. Nuevamente volvió a tratarlos como chamacos traviesos. Nuevamente los puso en un plano por debajo de la estatura de un nivel político, de un nivel propositivo para este país. Y no lo están entendiendo, y no es por alabar al presidente, sino dennos elementos, la oposición que nos dé unos elementos debatibles, que nos dé elementos de análisis, no nos dé fake news, porque lo siguen tratando como chamacos, primarios, elementales. Todo surge por algo que publica Excelsior. Hay que recordar que Excelsior tiene como director editorial, creo que todavía es, Pascal Beltrán del Río, uno de los odiadores, malquerientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, y publicaron ayer: Comisión Federal de Electricidad sube tarifas eléctricas para el sector doméstico 4%, y algo así escriben: en medio de la crisis por el coronavirus, en abril, las tarifas eléctricas para el sector doméstico registraron un aumento del 4%, esto pese a la reducción en el costo de los combustibles para la generación ante la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales. Lo retuitea Azucena Oresti de Milenio y dice: ¿cómo puede suceder esto, Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett? Y Sabina Berman dice: ¿qué pasa? Manuel Bartlett se manda solo en medio de una parálisis económica. Él decide qué precio, el precio a un servicio imprescindible. ¡Qué vergüenza! Y bueno, pues ni tardo ni perezoso le contestó Manuel Bartlett precisamente a Sabina Berman. Le pone: estimada Sabina Berman, la noticia es falsa. La tarifa de 3% se publicó el 1 de enero y es 1.7% menor que la inflación, la cual fue de 4.7. No me mando solo. El presidente ordenó que la tarifa no subiera por encima de la inflación y así ha sido. Le contesta Sabina Berman: estimado Manuel Bartlett, leí la noticia falsa, no en una fuente, sino en varios diarios de nivel nacional. Moraleja: en este momento no es aconsejable creer las noticias de los diarios. ¡Qué grave! Le agradezco su puntual aclaración. Y de hecho, Sabina Berman escribe más adelante:
si ya no podemos creer en lo que publican los diarios de circulación nacional, no uno, sino a una sola vez varios, nos quedamos aislados, cada uno en su ficción. Ni modo, habrá que aceptar que vivimos una guerra de cuarta generación y eso cuando menos conviene. Y tiene toda la razón. Pero está cabrón, ¿eh? Sí. Está cabrón. Y lo bueno es que también se hace la aclaración. Esto del aumento del 3% estaba ya estipulado en el Diario Oficial de la Federación desde enero. Yo no sé si se le pueda dar marcha atrás, pero lo que sí es cierto es que el presidente dijo que no iba a haber nunca un aumento de la electricidad por encima de la inflación y se está cumpliendo. Y otra cosa que agradecerle a Sabina es la reflexión final, ¿no? Sí. Cómo ella posiciona por su peso, por su peso en los medios, por su peso como periodista, posiciona precisamente esa reflexión diciendo cómo es posible que en los medios nacionales el reconocer es algo muy importante, porque eso no lo hace cualquier comunicador. Y eso no lo están haciendo los otros comunicadores. Ni siquiera se prestan para... Don Mario Toledo me dice, la frase a la que te referías, dijo el presidente, gracias a Mario Toledo, nuestro jefe de información, dijo que era falso de toda falsedad. Bueno, pues se va Lili Téllez. Ayer ya no lo comentamos por la mañana, lo comentamos hasta en Sin Censura Nocturno. Lili Téllez, la senadora, anuncia que abandona la bancada de Morena en el Senado. Y muchos preguntamos, ¿pero por qué no renuncia al Senado, a su escaño? Porque la gente no votó por Lili Téllez, votó porque era candidata de Morena y porque era respaldada por el movimiento que llevó a la presidencia al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Lili Téllez, quien fuera reportera, periodista de medios como TV Azteca y SDP Noticias, pues ahora dice que no hay condiciones para ella por diferencia de criterios. Agradece a Ricardo Monreal, quien la ha defendido a capa y espada, a Alfonso Durazo, el hoy secretario de Seguridad Pública, quien hizo campaña con ella allá en Sonora, y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sigue siendo tendencia Lili Téllez, porque muchos siguen aplaudiendo, imagínate tú, aplaudiendo, están contentos porque Lili Téllez por fin se fue de Morena, de la bancada de Morena, algo que ha estado en redes sociales pidiendo desde hace mucho tiempo debido a sus constantes críticas a lo que la llevó precisamente al escaño, a este movimiento de regeneración nacional. Yo creo que toma esta decisión, Vicente, porque al petardear en el sentido de lo que publicó atacando a Rocío Nale y ver que Rocío Nale triunfa con esta negociación, yo creo que ha dicho, mejor vámonos. Sí. Porque la verdad se echó la soga al cuello. Y yo estoy completamente de acuerdo y convencido que de verdad Lili Téllez debería de renunciar a ese escaño para que se lo deje a alguien que sí represente los lineamientos y la ideología de lo que se votó en 2018, que es un cambio de rumbo, es un cambio de acabar con la corrupción, acabar con ese triángulo vicioso de corrupción, impunidad y simulación que ha imperado en nuestro país durante décadas y que desgraciadamente ahora parece que Lili Téllez respalda a todos ellos, criticando de una manera tan burda y a veces hasta tan mezquina a lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo digo con mucho respeto. Yo pensaría también, y abonando a lo que tú dices, Rafa, a lo que tú comentas, yo pensaría también que no necesariamente en este plano político o por ser de un partido tengas que siempre agachar la cabeza por las cuestiones que se decidan o por lo que esté mal. Yo creo que debe haber precisamente el espacio para el debate, pero deben haber cuestiones más propositivas que señalamientos en los cuales, claro, y serias, exactamente, qué bueno que lo dice. Eso creo que debe existir, porque mal se haría con tener una repetición del PRI, donde todo el mundo alzaba la mano, todo el mundo se agachaba, pero en el caso de Lili Téllez, vemos que ha petardeado, vemos que se ha sumado a las campañas de desprestigio
y ha quedado a deber. Ahora, creo también que el que se haya ido porque haya criticado a Rocío Nale, porque algunas cosas no han estado como ella lo previó, también demuestra que no tiene capacidad para sentarse a la mesa y dirimir diferencias con la gente de su mismo partido. No creo como que rompe. Sí hay una secuencia, ¿no?, de hechos de Lili, sí, y que hay que analizar, pero también dónde está la capacidad de negociar dentro de un partido político y la capacidad también de Ricardo Monreal dentro del Senado de poder limar asperezas dentro del mismo círculo de poder para que Lili Telles, oye, reconsidera. Yo creo que el mejor ejemplo, ¿no?, de una persona coherente, que con argumentos, con bases, a pesar de que no es del mismo partido, y estoy hablando de Gerardo Fernández Noroña, él es una persona congruente que sabe en qué momento criticar, pero que al final dice, a ver, a mí, por ejemplo, él no está de acuerdo del fuero para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dice, yo no estoy de acuerdo porque estos cabrones de la derecha van a buscar cualquier pretexto para sacar del poder a Andrés Manuel López Obrador. Obviamente Andrés Manuel lo ve de otra manera y dice, yo confío en mi gente, yo confío en la ciudadanía, claro, porque tengo ese respaldo. Pero a final de cuentas él dice, yo no estoy de acuerdo con esto, pero al final dice, pero yo apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus principios, convicciones, moral, etcétera. No, claro. Y cuando ha habido una crítica de Gerardo Fernández Noroña, siempre ha sido propositiva, nunca ha sido de manera golpista. Y creo que aquí, haciendo ya a Lili Telles, se perdió, y más que ser una crítica propositiva, ha sido una crítica golpista que parece panista. Así es. Oye, y bueno, para la gente de la Ciudad de México, hemos recibido un comunicado del gobierno. El Metro de la Ciudad de México distribuirá 1 millón de cubrebocas a usuarios debido a que a partir del viernes, de este viernes, el uso de cubrebocas será obligatorio para viajar en el metro de la Ciudad de México, y esto es importante. Como una medida más en beneficio de la salud de las personas que deban salir de casa durante la contingencia y trasladarse en el metro de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo llevará a cabo la distribución gratuita de 1 millón de cubrebocas en la estación Pantitlán de las líneas A y 9, las cuales son de mayor tránsito de usuarios en este conjunto, en el que convergen en total 4 líneas. En Pantitlán, línea A, la entrega de cubrebocas se realizará por la tarde, mientras que en la línea 9 será por la mañana, ambos casos en los horarios de mayor afluencia de personas. Desde ayer, desde este miércoles, elementos de vigilancia del metro realizarán acciones informativas y de sensibilización a los usuarios que usen cubrebocas durante su trayecto en la red, así como a través de perifoneo y audiómetro, ya que a partir de pasado mañana, el uso del cubrebocas será obligatorio para viajar en el metro. La recomendación para el uso adecuado del cubrebocas es cubriendo completamente la nariz y la boca, y tanto para ponerlo como para retirarlo se debe sujetar de los resortes sin tocar la tela. Ahí está el anuncio para que se vayan preparando las personas que precisamente utilizan el metro de la Ciudad de México. Y en una que podría ser buena noticia, en Toluca, hotel ofrece hospedaje gratis a médicos y enfermeras que atienden el COVID-19. Como si se tratara de un oasis, en San Lorenzo Tepaltitlán, el Hotel Erandi ofrece hospedaje gratis para médicos, enfermeras y personal sanitario que necesite pasar la noche tras atender pacientes con COVID-19 y no quieran regresar a casa para no exponer a su familia. Moisés Flores, el gerente del lugar, explicó que cuando comenzó la emergencia sanitaria, los dueños del establecimiento decidieron donar estos espacios para la gente que lo necesita y que no tiene dónde pasar la noche. Estamos seguros de que debemos devolverle a la gente algo
de lo que nos aporta atendiendo pacientes por coronavirus. El sitio se encuentra en la zona industrial de Toluca, cuenta con 35 habitaciones, todas son sencillas, no estamos pensando en darles lujos, solo un lugar donde dormir, porque sabemos de la preocupación que tienen de tener que regresar a su casa y poner en peligro a sus hijos, parejas o familiares. Pues así como un oasis en medio del desierto, porque también hay que informar de malas noticias en ese sentido, porque continúan los ataques contra los trabajadores de la salud. Yo no entiendo por qué la gente simple y sencillamente pues no agarra la onda. Estoy buscando la información que nos ha mandado don Mario Toledo, nuestro jefe de información, porque continúan los ataques ante los trabajadores de salud. Ya lo dijo el presidente, ya lo dijo Hugo López-Gatell, ya lo dijimos nosotros, hasta Cepillín anda promoviendo un mensaje, hasta el payasito de la tele, Cepillín anda promoviendo un mensaje de no precisamente a estos ataques a los trabajadores de la salud. Déjenme, les busco la información, mi querido Rafa. Pues qué triste que sigan estas agresiones para héroes que trabajan de manera ardua en nuestro país, que están haciendo un gran esfuerzo todos los días, que incluso, imagínense, decíamos el otro día de una enfermera que tiene que vivir en su coche, ¿no? Y que ahorita ya se le está dando también la oportunidad de estar en un hotel, pero imagínense, ellos que por cuidar a los enfermos, por dar ese gran sacrificio, están sin estar con sus familiares y que se van a pasar a lo mejor 1 o 2 meses sin verlos, porque precisamente están comprometidos, con los pacientes y con sus familiares, para no infectarlos, y también con los pacientes de curarlos, de protegerlos, de estar al 100% con ellos. Y es lamentable que personas, la sociedad, estén agrediendo de esta manera a los enfermeros y doctores. Sí. Aquí está. Ya encontré la nota que nos había enviado don Mario Toledo con una fotografía que me parece lamentable. No puede ser. A una ginecóloga le pintarrajearon su camioneta y le pusieron rata contagiosa. Esta ginecóloga denunció que fue víctima de discriminación debido a esta pandemia del coronavirus. En sus redes sociales compartió esta imagen en donde se muestra que su camioneta fue vandalizada. Los vecinos le dejaron un indignante mensaje: rata contagiosa. Si bien los hechos no ocurren en México, tenemos que parar esta situación en nuestro país para que no llegue a estos extremos. Ya tenemos a vecinos que no dejan pasar a una enfermera a su hogar. Ya tenemos ataques con cloro a enfermeros y médicos. Tenemos a estos adolescentes que en Guadalajara también insultaron y atacaron a trabajadores de la salud. Ojalá que tengan eco estos llamados para pararle a estas, perdón por decirlo así, estas chingaderas, porque eso es una chingadera. Por otro lado, precisamente Médicos Sin Fronteras llaman a parar estos ataques. Médicos Sin Fronteras llama a evitar ataques. Mientras en otros países se les protege y honra públicamente, en México existe un clima de agresiones en contra del personal sanitario por miedo a que contagien a las personas con COVID-19, lo cual podría desincentivar a algunos médicos y enfermeras de cumplir su labor e incluso hacer que se repitan los ataques contra pacientes y familiares. El director de la organización Médicos Sin Fronteras así lo advirtió. Señaló que para resolver esta situación debe optarse por un enfoque positivo para apelar a la conciencia de la gente y combatir los prejuicios y el miedo, en vez de concentrarse en estrategias de castigo y persecución. En la historia hemos visto antes estos actos donde la gente ataca a la comunidad médica
y a pacientes. Fue un problema muy importante en África con el virus del ébola, así que cuando vi lo que estaba pasando en México, pensé que no debíamos de dejarlo pasar sin hacer nada, dijo el activista. De hecho, ya lanzaron una etiqueta, hashtag Fuerza Equipo Médico, y desde aquí también decimos Fuerza Equipo Médico. Sí. En unos minutos, en aproximadamente una hora, cuando regresemos con el programa En Forma, vamos a hablar de la distribución del dinero de la publicidad oficial ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es un tema que hay que agarrar con pincitas. Ya saben que ustedes que nosotros siempre hemos dicho no a la publicidad oficial. Y desafortunadamente al tope de las compañías beneficiadas, así como fue con Peña Nieto, sigue siendo en la Cuarta Transformación. Si bien es cierto, no con miles de millones, sí con cientos de millones. Televisa y TV Azteca siguen siendo las empresas que más dinero de publicidad reciben por parte del gobierno. Y vamos a estar al pendiente de las noticias más importantes. Yo les sigo pidiendo que nos ayude dándole clic al dedito hacia arriba. Dele clic al pulgar hacia arriba. Ese like que no cuesta nada, pero que nos ayuda a nosotros a que circule esta transmisión por YouTube. Y le peguemos al algoritmo y le saquemos la vuelta a las campañas que buscan esconder nuestros contenidos en YouTube. Échenos la mano, no cuesta absolutamente nada. Y si cree usted que estamos cumpliendo con el objetivo de informarle, como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar, suscríbase a nuestros dos canales, Sin Censura TV, en donde está viendo la transmisión en vivo y en directo, y el otro en donde tenemos 1,5 millones de suscriptores, más de 1,5 millones de suscriptores, Sin Censura Media. Gracias a las personas que también se comprometen económicamente con este espacio libre como el viento, para que mantengamos nuestra independencia de hablar de todo y de todos. Gracias por sus superchats, gracias por sus donativos vía telefónica, gracias por tanto apoyo en estos momentos de crisis. Y bueno, con eso también quiero agradecerles por apoyarnos en nuestras diferentes transmisiones. Recuerde que estamos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, diariamente, tiempo del centro de México, y de 8 a 10 de la noche en Sin Censura Nocturno. Pero estas transmisiones empiezan desde las 6:45 de la mañana con el previo a la mañanera. La mañanera también la puede ver en vivo y en directo aquí en este canal. Y después, esto que estamos haciendo, tratar de desmenuzar las declaraciones y las noticias que surgen de la conferencia matutina. Por lo pronto, mi querido Rafa, pues nos vamos a preparar para regresar con el programa En Forma. Mi querido Zenén, a preparar, a afinar la jarana. Y nosotros agradecemos a todos ustedes por confiar en este equipo libre e independiente, en este espacio alternativo en el que buscamos ofrecerle una visión diferente, como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Nos vemos en aproximadamente una hora, a las 11 de la mañana, con el programa En Forma. Muchas gracias. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.